Hola amigos, bienvenidos a Tecnología Fácil. Si has cambiado el disco duro de tu laptop y ahora no sabes qué hacer con él, en este tutorial te voy a mostrar cómo puedes darle un uso práctico y efectivo. En un tutorial anterior, Acelera tu laptop 2021, sustituí un disco duro mecánico, que es este que está en pantalla, por un disco duro sólido en un equipo Acer. En la descripción te comparto la liga para que vayas a ese video y veas cómo realicé ese proceso. Pero ahora necesitamos darle utilidad a este otro disco duro. Para esto vamos a ocupar un case o gabinete. Hay diferentes modelos como los que te estoy mostrando en pantalla. Y también en la descripción de este video va a estar la liga por si necesitas adquirir uno. Y también un pequeño desarmador de cruz, por si el gabinete que adquieras no lo trae incluido. El primer paso es poner el disco duro dentro del gabinete, el cual debe de traer un par de tornillos y el desarmador que te mencionaba. Ahora vamos a conectar el disco duro y lo aseguramos poniendo los tornillos. Listo, ya ha quedado asegurado. Te comento que no todos los case o gabinetes traen tornillos. Por ejemplo, este marca LATA, solamente esa presión, pero eso depende del modelo que adquieras. También deben de traer su cable USB para conectarlo. El modelo también puede ser distinto dependiendo del gabinete. Ahora en nuestra computadora vamos a ir al botón de inicio y con el botón derecho del mouse o del touchpad vamos a la opción Administración de discos. Aquí nos va a mostrar todos los discos duros o memorias USB que estén conectadas a nuestro equipo. Y el primero que va a aparecer es el disco 0, que corresponde al disco duro instalado en esta computadora. Ahora voy a conectar el disco duro que voy a formatear. Y aparecieron dos particiones. Una corresponde al sistema o unidad C, que en este caso aparece como F porque está conectado como un disco duro externo, y también aparece el reservado para sistema, que es una partición que se crea cuando instalamos el sistema operativo. Voy a cerrar ambas ventanas y en el administrador de discos ya me aparece también este disco conectado como tal con 3 particiones. Desde esta parte puedo eliminar algunas particiones, pero no me permite eliminar todas en lo absoluto. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a arrastrar por aquí esta ventana de administrador de discos. En la barra de búsqueda voy a escribir CMD o símbolo de sistema y pulso en ejecutar como administrador. Confirmo que quiero abrirlo y enseguida me abre la consola de comandos. Voy a escribir diskpark. En la descripción de este tutorial van a aparecer todos estos comandos para que de ahí los copien directamente. Ya estoy dentro de la partición de discos. Ahora quiero que aparezcan la lista de los discos que están conectados. Para esto ingreso el siguiente comando, listdisk, y pulso enter. Me aparecen ambos discos que están conectados. Recuerden que el disco 1 corresponde al disco que está conectado por medio de USB. Para trabajar en el disco 1 necesito seleccionarlo, entonces voy a ingresar el siguiente comando, select this one. Pulso enter y ahora lo que va a proceder es limpiar el disco con el comando clean. Pulso enter. Y como pueden ver, de forma automática se eliminó el disco 1. Ahora vamos a crear una partición primaria con el comando create partition primary. Y pulso enter. Ya hemos creado una partición primaria.
Ahora vamos a asignar una letra para esta unidad con el siguiente comando. Assign letter. Igual. El símbolo de igual lo escribimos con Shift y la tecla 0 de nuestro teclado. Y asignamos una letra mayúscula que no esté asignada a ningún volumen. Voy a poner la letra M y pulso Enter. Perdón, olvidé darle formato desde la consola, pero ya que apareció esto podemos formatear desde esta parte con formatear disco. Por default nos aparece el sistema de archivos NTFS, que es el estándar. Escribimos una etiqueta del volumen. Como nombre voy a poner su tamaño de almacenamiento. Y voy a dar clic en iniciar. Y de esta manera ya podemos utilizar este disco duro como unidad de almacenamiento externa. Aquí aparece y es esta unidad. Para salir de la consola solamente escribimos exit y cerramos. Bien amigos, ojalá que este tutorial te sea de utilidad. Si así fue, no olvides suscribirte. También te invito a que vayas a mi canal alterno, Tips y Soluciones, donde vas a encontrar más video. Y mientras tanto, te deseo lo mejor. Nos vemos en un próximo tutorial. Muchas gracias.